27, versículo 13. Es un salmo, el Salmo 27 es muy conocido por el mundo cristiano evangélico, y el versículo 13 del Salmo 27 dice de esta manera: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Voy a volvérselo a repetir. Dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y es por eso el título que usted está viendo allí de este devocional: donde hay fe, siempre habrá ánimo. Donde hay fe, siempre habrá ánimo. Salmo 27, versículo 13. Hace unos días salí por aquí cerquita de nuestro apartamento y salí con mi hija Galilea y mi hijo Jorge Eliezer a llevarlos por allí a que salieran un rato del encierro aquí del apartamento. Y cuando iba hablando con el Señor, meditando en mi mente, y este salmo vino a mi corazón, el Salmo 27, sobre todo este versículo, el versículo 13. Y yo quiero compartirle hoy respecto a este salmo, pero el pensamiento con el cual quiero que usted se quede es: donde hay fe siempre habrá ánimo. Y noten que el salmo, el versículo dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y este versículo está precedido por una petición, y en la petición, si usted puede ver los versículos, desde el versículo 7 hasta el versículo 12, usted va a notar que David, porque este es un salmo de David, clama a Dios y le dice a Dios que escuche su clamor, que tenga piedad de él. Le dice: respóndeme. Eso está en el versículo 7. En el versículo 9 le dice: no escondas de mí tu rostro. Le dice: tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares. Parece ser estar desesperado David en medio de este salmo, o parece ser que estaba pasando por un momento de desesperación en el cual él clama a Dios y le dice estas palabras. En el versículo 10 afirma diciendo: aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. En el versículo 11 dice: enséñame tu camino, guíame por senda llana por causa de mis enemigos. En el versículo 12 le dice: no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Entonces, note que está rodeado el salmista en estos momentos de situaciones bastante difíciles, bastante adversas, y está clamando a Dios diciendo: Señor, no me abandones, yo te ruego que no me desampares. Pero esa petición del salmista viene precedida también de unas declaraciones de confianza. Y este Salmo 27 es un salmo muy precioso, porque de hecho es un salmo que no es como los salmos regulares. Este salmo, los salmos regulares hablan de la situación en la cual el salmista se encuentra, o el que está escribiendo el salmo se encuentra, ¿verdad? Y luego clama a Dios diciendo: Señor, yo confío, o declara una palabra de confianza. Pero este salmo inicia declarando palabras de confianza primero y luego hace una petición, ¿verdad? Entonces notamos que desde el versículo 1 hasta el versículo 6, y de hecho este salmo se divide en dos partes, desde el versículo 1 al verso 6 y desde el versículo 7 al verso 14. Pero desde el versículo 1 al verso 6, el salmista declara unas palabras de confianza. Y dice el verso 1: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Es la pregunta.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Nuevamente, el temor aparece. ¿De quién tendré temor si el Señor es la fortaleza de mi vida? Ahora, ¿por qué hace el salmista estas declaraciones? El verso 2 habla cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes. Ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. El salmista puede decir: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿por qué me voy a atemorizar? Porque él se acuerda que ya el Señor lo ha librado en algunos momentos de su vida. Él recuerda cuando los adversarios vinieron contra mí para devorarme, el Señor me ayudó, ellos cayeron, ellos tropezaron. Entonces él puede decir: el Señor es mi fortaleza, es mi ayuda, por lo tanto no voy a tener temor. Ahora mire lo que dice el verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Nuevamente está esa palabra temor, pero es afirmando: no tengo que tener temor porque el Señor está conmigo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de eso, yo voy a estar confiado, dice el salmista, yo voy a estar confiado. Luego sigue el verso 4 y voy a leer hasta el 6. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Aún estas palabras son palabras de confianza, porque en medio de la adversidad él está creído que él va a estar en el templo adorando a Dios. Esto es una figura del Antiguo Testamento y él está creído de que él va a estar adorando a Dios en medio de la adversidad. Eso es palabra de confianza, es creer que al futuro las cosas van a estar mejor. Dice el verso 5: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Y el verso 6 dice: entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré alabanzas al Señor. Entonces, note, si usted pudo notar conmigo, hay palabras que declaran una confianza de David hacia Dios. ¿Por qué tengo que temer? El Señor está conmigo. Pero luego, desde el verso 7 al verso 12, viene la petición que el salmista levanta. Entonces, lo primero que hace es declarar la confianza ante Dios. Sé que Dios está conmigo, sé que lo que me está rodeando, los enemigos que me están rodeando van a tropezar, van a caer. Mas, sin embargo, Señor, clamo a ti. El verso 7 al verso 12. Clamo a ti y te pido que escuches mi oración, que escuches mi clamor, que me ayudes en medio de toda la situación que estoy viviendo. Y dice el verso 12: no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hay tres situaciones que uno nota que están rodeando al salmista. La situación de enemigos en su contra, una guerra, una batalla que se levanta, y posiblemente eso era lo que estaba sucediendo, enemigos que venían en contra del rey en su momento, ¿verdad? Hay algo segundo que el salmista dice: que aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Una situación de desamparo también se menciona en este versículo, pero en el versículo 12 también se menciona una situación de testigos que se levantan, testigos falsos que se levantan contra el salmista, testigos falsos. Entonces, note usted que son varias situaciones que están rodeando la vida del salmista. Aún en medio de eso, aun cuando haya guerra contra ti, aun cuando tu padre y tu madre te dejen, aun cuando se levanten falsos testigos, aún en medio de toda esta adversidad, el Señor nos invita a
hablar lo que dice el verso 3. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Es sorprendente que aun cuando están pasando todas estas cosas, el salmista con este salmo declara que él siguió adelante, que él continuó. Y yo medité en este verso, realmente hice un recuento de todo el salmo, pero quiero centrarme en este verso, y el título o el pensamiento que está usted viendo allí es: donde hay fe siempre habrá ánimo. ¿Por qué? Porque el salmista dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y yo me di a la tarea de buscar el significado de la palabra desmayar, y dice perder el ánimo, el valor o las fuerzas. Es decir, que cuando en ti se apaga la fe, cuando en ti se apaga la esperanza, cuando en ti se apaga la confianza en las promesas de Dios, inmediatamente el ánimo en tu vida se apaga. Y ese ánimo trasciende a lo físico, se somatiza en la vida del ser humano. La persona ya no tiene fuerzas para seguir adelante, para levantarse. ¿Pero por qué? Porque todo empezó en el momento en que tú y yo dejamos de creer a la palabra o a la promesa de parte de Dios. Y el salmista dice: hubiera yo desmayado. Es decir, no he desmayado, podemos decirlo de otra forma, no he desmayado. Aquí dice: hubiera yo desmayado si no había creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Lo podemos decir: yo no he desmayado porque creo que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Si hay algo de lo que la Biblia nos da seguridad a nosotros, es que nuestro Dios es bueno, de que nuestro Dios es misericordioso y de que Él manifiesta su bondad. De hecho, los mismos salmos dicen que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Así también lo expresa la palabra. Pero aquí el salmista declara que él va a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y esto es lo que tú y yo tenemos que tener claro en esta noche. Tú y yo vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aquí en este tiempo de nuestra vida vamos a ver el respaldo de Dios, la bondad de Dios. No importa lo que a ti te esté rodeando. Al salmista lo rodeaban, y es posible que te pueda estar pasando como él, que te estén rodeando los enemigos, ¿verdad? Testigos falsos se estén levantando contra ti, o aún te sientas desamparado porque tu papá ni tu mamá están contigo. Pero sabes, eso no nos tiene que llevar a no seguir adelante. La palabra de Dios nos invita a nosotros a creer que vamos a ver la bondad de Dios. Hay promesas en la palabra, Dios lo ha dicho, y Dios ha hecho promesas en su palabra para que tú y yo nos podamos aferrar de ellas y podamos seguir adelante. El versículo 14 dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. El salmista termina haciéndonos aquí, o el salmo termina haciéndonos una invitación. Cuando tú y yo tenemos fe, vamos a tener ánimo de seguir adelante. La fe nos pone a nosotros en marcha. Aun cuando no veamos en el momento la respuesta, nosotros seguimos avanzando, creyendo que nuestro Dios es bueno, es misericordioso y va a manifestar su bondad para tu vida y para mi vida. Pero también nos vamos aquí también nos vamos a esforzar, como dice el versículo 14, esperar en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Aliéntese ¿en qué? ¿En qué se debe alentar mi corazón? En que Dios es bueno. En que Dios es bueno. En que la misericordia de Dios se manifiesta cada mañana. Dice la palabra de Dios que no retiene su ira para siempre. Y que el Señor manifiesta su bondad
para con sus hijos. Y Dios lo puede hacer en tu vida, así como lo hizo en la vida del salmista y en mi vida. Entonces yo quiero dejarte con este pensamiento esta noche. Donde hay fe, siempre habrá ánimo. Tienes que reflexionar o meditar en cuanto al por qué el desánimo que ha venido a tu vida. ¿Por qué tengo este desánimo? ¿Por qué antes estaba de avanzada y ahora ya no lo estoy? Posiblemente es porque un dardo vino a tu vida para apagar tu fe. Y vino de parte de Satanás, vino de parte de alguien usado por el diablo para apagar tu fe. Pero la palabra hoy nos invita a que recobres tu ánimo. ¿Cómo lo recobras? Recordando que vas a ver la bondad de Dios. Recordando de que el Dios que ha prometido es fiel y Él cumple. Y en eso es que está basado el salmista. Él ha visto cómo Dios se ha manifestado y lo ha respaldado. Yo creo que tú también lo has visto, solo que tal vez hoy no lo recuerdas. Y si por casualidad tú no has visto el respaldo de Dios, aquí está la palabra. La palabra está llena de historias reales, veraces, donde su pueblo, donde aquellos que le han creído han visto su respaldo. Entonces, vuelve a la palabra, lee la palabra, que ella te va a dar ánimo para seguir adelante. Donde hay fe, siempre habrá ánimo para seguir. En una ocasión me sucedió muy personal y por eso te lo puedo compartir esta noche, que la falta de confianza en Dios te lleva a desanimarte a tal punto que tú lo somatizas. Un día, en medio de algo que sucedió en mi vida, yo me acuerdo que ni quería levantarme de la cama. Y yo en esa ocasión, cuando eso me pasó, yo dije, ¿qué es lo que me está sucediendo? Si yo nunca he sido así. Yo siempre he estado animado a seguir adelante, pero en esa ocasión, wow, me entró un sueño en unas horas donde yo nunca dormía, y como un desánimo tan fuerte que me produjo sueño, me produjo ganas de acostarme y de no levantarme, hasta cuando yo dije, no, un momento, ¿en quién he creído? ¿En quién he creído? Si el Señor me ha prometido que Él estará conmigo. Yo me llené de valor. La palabra inmediatamente me llevó a recobrar el ánimo. Y recordé lo que la palabra de Dios decía, que el Señor estaría conmigo en medio de cualquier situación. Y empecé a orar a Dios. Renuncié al desánimo. Dije, no, te echo fuera de mi vida. No tienes permiso para estar en mi vida. Y tomé la palabra de Dios, creía la palabra de Dios, y la situación por la cual estaba pasando se arregló. El Señor se glorificó, el Señor obró, porque creía la palabra de Dios. Yo quiero animarte esta noche, en este devocional, a que recobres tu ánimo. Hoy, en el versículo 13 del capítulo 27 del Salmo 27, dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. La falta de fe trae desánimo, pero donde hay fe siempre habrá ánimo. ¿Qué tal si oramos esta noche, mi hermano? Tú que me estás viendo allí, no sé por qué situación puedas tú estar pasando. La de algunos hermanos yo la conozco, pero es posible que el desánimo ha venido y te ha atropellado de tal forma que no has querido seguir adelante. Yo quisiera orar por ti esta noche y pedirle al Señor que ponga fuerzas nuevas en tu vida. Y de hecho la palabra hoy lo ha hecho ya. Si tú has creído a la palabra, ella misma es la que nos puede brindar el ánimo para nosotros seguir adelante. Si tienes alguna petición en esta noche, me gustaría también orar y me gustaría que usted la escribiera allí, y vamos a orar en estos cortos minutos que tenemos. Vamos a presentar delante de Dios nuestras vidas
y vamos a presentar cada petición delante de Dios. Yo voy a estar buscando aquí las peticiones de todos aquellos que están deseando que oremos esta noche. Permítame aquí mirar algunos comentarios y Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres maravilloso, gracias porque para siempre es tu misericordia. Y hoy te doy gracias por esta palabra, Señor, del Salmo 27, el versículo 13, Señor. Señor, entiendo, Señor, lo que hoy quieres hablarnos en nuestro corazón, Señor. Nos invitas a no desanimarnos, a recobrar el ánimo, Señor, porque tú has sido fiel, tú lo has prometido, tú lo cumples, Señor. Padre Celestial, bendigo a mi hermano, Señor, aquel que está pasando por una etapa de desánimo en su vida. Hoy, Señor, que esta palabra que hemos leído, que hemos platicado, Señor, que hemos comentado, sea de esperanza, sea de ánimo para mi hermano que me está viendo en estos momentos, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús para que todo desánimo hoy desaparezca de nuestras vidas, Señor. Todo aquello que nos quiere impedir avanzar en el camino del Señor, todo aquello que nos quiere impedir caminar, Señor, hacia el galardón que tú nos has prometido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos despojamos de todo temor, porque el salmista estaba en situaciones que lo estaban rodeando, que generaban temor, pero él dice: no tengo que temer porque tú estás conmigo. Señor, ahora en el nombre de Jesús nos despojamos del miedo y del temor que la situación que nos rodea está transmitiendo sobre nosotros, Señor. Y ponemos nuestra confianza en ti, Señor, creyendo, Señor, que vamos a ver la gloria tuya en la tierra de los vivientes. En el nombre de Jesús, ahora, Señor,